Bendecimos el dulce nombre del Señor. Adoramos su dulce nombre. Reconocemos el imperio y la potestad del Señor, que no se mueve nada si no es por su voluntad. Así es que para iniciar vamos a leer el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Bendito Dios. En este día, Dios nos ha puesto que podamos enviar un mensaje a la humanidad. Que podamos... Pueden sentarse, hermano, pueden sentarse. Podamos enviar un mensaje a la humanidad, porque después de esta pandemia, después de esta situación que estamos pasando, el mundo va a ser diferente, totalmente diferente. Estas son señales antes del fin. Y quisiéramos que usted pueda atesorar la palabra, la promesa de Dios. Hoy vamos a hablar cuál es el propósito de Dios para la humanidad. Y podríamos decir, gloria a Dios, que dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de Él. Ese es el propósito del Señor. Bendito Dios, que nosotros podamos llegar a Jesús, que nosotros podamos entrar en una relación distinta con Dios. Entonces, hay una gran promesa de Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Diga en su corazón, Dios es bueno. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de Dios se llama vida eterna. Vida eterna, es decir, para el mundo natural, para las personas, la vida termina, digamos, con la muerte, pero para Dios es algo diferente. Para Dios hay una vida eterna. Gloria al Señor. Decimos que también el hombre tiene un problema. Y cuando hablamos del hombre, hablamos de la humanidad. ¿Y cuál es el problema del hombre? Que se ha separado de Dios. En un lado está Dios, pero al otro lado está el hombre. Pero hay un profundo abismo por el cual el hombre no puede alcanzar a Dios. Y ese abismo no es más ni nada menos que el pecado que separa al hombre de Dios, que separa a la mujer de Dios. Y la batalla contra el pecado es una batalla, hermano, extraordinaria, porque el pecado no hace sentir mal a nadie. Cuando la persona está pecando, se siente bien. Sus órganos sensoriales
el gusto, la sensibilidad de la piel, están contentos con el pecado. Pero eso es el problema, que el hombre no puede discernir en un momento dado en qué posición está. Entonces, el problema que el hombre tiene con Dios es que hay una separación. El hombre le ha dado la espalda a Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Quiero hablarles con base bíblica, Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos dice la palabra: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, todo mundo tiene un problema con Dios. Unos más grandes, otros pequeños. Y hay una lista de problemas, de pecados que nos separan de Dios. Y no necesitamos que un pecado, no necesitamos una lista grande de pecados para estar separados de Dios. Con uno basta para que se produzca esa separación. Ese es el gran problema que tiene la humanidad. Esa es la gran situación que tiene. Dice Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, nos convertimos en personas que dejamos a Dios en un determinado momento. ¿Qué significa que estamos separados de la gloria de Dios en un momento cuando no hemos reconocido a Jesús? Que se ha producido una muerte espiritual. Es decir, no aspiramos, cuando se produce la muerte espiritual, no podríamos aspirar a estar en la presencia de Dios. Ni siquiera Dios nos escucha, ni siquiera lo buscamos, porque hay una muerte espiritual. Y esa muerte es eterna. Pero cuando usted dice: yo quiero entrar en armonía con Dios, yo quiero empezar a tener una relación con Dios y quiero saber a través de qué yo puedo llevar una vida diferente. Y esta pequeña reflexión precisamente tiene ese objetivo para aquellas personas que quieran empezar a tener una relación con Dios, una relación de bendición, de salvación. Gloria a Dios. ¿Cuál es la solución que Dios le da al problema que tiene el hombre? Está en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de que el hombre está destituido de la gloria de Dios, dice que Dios aún con eso muestra su amor con nosotros, porque aún cuando nosotros somos pecadores, Él mandó a morir a su Hijo por nosotros. Por eso es que su Hijo es la conexión. Su Hijo viene a cubrir como un puente entre Dios y la humanidad. Desaparece cuando Cristo se presenta en la vida de una persona, desaparece ese abismo, porque la persona ha recibido a Cristo, y desde el momento que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y se ha arrepentido, Él perdona los pecados. Y no importa cuál pecado usted o yo hayamos cometido, pero Él lo perdona.
para siempre. Si no, no tuviera sentido que hay ministerios que predican en la cárcel, en la policía, en el sistema penitenciario. Y hay personas que están por grandes delitos, por grandes cosas, delitos a la salud, drogas, asesinatos, etcétera, violaciones, los más viles delitos que haya cometido el hombre, el Señor lo perdona. Bendito Dios. Entonces, tiene sentido de que hay una vida eterna y que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Y se han levantado grandes predicadores en la cárcel. Yo soy testigo, yo tengo contacto con algunos que se han levantado en la cárcel. Entonces, ese dato lo podemos decir si Dios es capaz de perdonar tremendos pecados. Dios va a ser capaz de perdonar mis pecados, que a lo mejor son menores, que no merecen ni siquiera cárcel. Entonces, el Señor demostró su amor enviando a su Hijo amado para rescatarnos a nosotros. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ciertamente en aquel tiempo pensaron que el proyecto de Jesús moría cuando lo llevaron a la cruz. Pero dice la palabra que resucitó al tercer día. Y ahora está a la diestra de Dios. Y dice la palabra que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos nos levantará a nosotros, a usted que cree en el Señor. Gloria a Dios. Es algo extraordinario en estos tiempos. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Entonces, la solución de Dios es Jesucristo. El regalo de Dios es Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice la palabra, el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir. Y Jesús vino a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esa es una excelente noticia que nosotros podríamos tener. Gloria a Dios. Y no importa cuál sea la condición que usted tenga, pero cuando usted dice, yo quiero alinear mi vida con Dios, yo quiero atender al Señor, Jesús va a hacer una obra extraordinaria, porque usted lo ha reconocido. Gloria a Dios. La creación de Dios es grande, hermano. Recuérdense que en el principio hizo los cielos y la tierra. Y en 6 días hizo plantas, animales, el mar, separó la luz de las tinieblas, vio que la luz era buena. Algo grande hizo el Señor en 6 días. Y en el último día hizo al hombre para que el hombre pudiera enseñorearse de la tierra, para que se multiplicara, para que la poblara. Gloria a Dios. Eso hizo el Señor. Entonces, mucha creación de Dios.
animales de toda especie, creación de Dios, árboles, creación de Dios, los del mar, los animales del mar, creación de Dios. El hombre, en ese momento, creación de Dios. Y al hombre tuvo un especial trato que no lo hizo a través de la palabra, porque toda la Biblia dice, hágase la luz y la luz se hizo. Hayan esto, a través de la palabra. Pero dice que hizo al hombre y con sus manos tomó material de ahí del suelo y hizo un muñeco. Obra de Dios, hecha por las manos de Dios. La única situación, la única cosa que se hizo por la mano de Dios es el hombre y después la mujer. Después todo fue a través de la palabra. Creación de Dios. Pero en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, en lugar de creación, Dios transforma al hombre en su familia. Ya no es creación de Dios cuando usted llega a Jesús, es familia de Dios. Porque dice en Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y nosotros creemos por fe que somos hijos de Dios. No tenemos que hacer algo extraordinario para ser hijos de Dios. Solamente reconocer a Jesús y andar por caminos diferentes, ¿verdad?, a los que andábamos antes. Alguien me preguntaba un día de esto, y si alguien recibió a Jesús y murió en un pecado, digamos que murió drogado, borracho, un accidente, entonces mi respuesta fue que es posible que no haya recibido a Cristo de corazón, sino que fue de mentira. Y entonces de mentira no se vale. Porque, ¿qué dice la palabra? Romanos capítulo 10, versículo 9. Dos versículos vamos a leer ahí. Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dos condiciones. Si confiesas con tu boca, todo el mundo puede confesar con la boca, y hay muchas personas que confiesan a Jesús por conveniencia en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si una enamorada le dice: si aceptas a Jesús, como yo soy cristiana, yo te podría aceptar, pero así, sin aceptarlo, no. Entonces el hombre dice: voy a aceptar a Jesús. No lo hizo de corazón, lo hizo para ganarse a la muchacha. Y lo más seguro es que esta persona sigue haciendo lo mismo que hacía antes. En mi caso, pues, no es desconocido de ustedes que era dado al cigarro, al licor, a muchas cosas, por las cuales cuando ya llegamos a Jesús, Dios hace un cambio. Dios hace un cambio en nuestras vidas. Entonces las dos condiciones dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ya está hablando del corazón, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, mucha gente puede decir: no, yo voy a aceptar con la boca nada más, pero siguen haciendo lo mismo
ahí no hay salvación. Porque lo importante es que su corazón empiece a cambiar de una manera extraordinaria. Y en el 10 dice, explica, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El corazón acepta la justicia de Dios, acepta los mandamientos de Dios, tiene un estilo de vida apegado a Dios, no diferente. Y dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Y qué significa esto? Que además de haber confesado a Jesús como Señor y Salvador, va a actuar como de la familia de Dios. Por ahí en la Biblia dice, reprendieron a alguien, a uno de los apóstoles, le dice, ¿por qué tú siendo judío actúas como que si fueras gentil? Entonces, tú siendo cristiano, actúas como que no fueras cristiano. Eso es lo que le quiso entender. Y es tremenda situación. Es decir, cuando usted ya llega a los pies del Señor, no va a haber ninguna tentación que lo haga variar de su condición de hijo de Dios. Va a estar pegado a Dios. Gloria a Dios. De tal manera que si usted necesita entrar en una relación favorable, que todas las cosas se le faciliten, aunque no es un camino fácil, pero Jesús hace la diferencia. Es buena la decisión que usted esté aquí. Es bueno que usted esté buscando de la presencia de Dios cada día, porque Jesús es la esperanza. Gloria a Dios. En estos tiempos de crisis es necesario volverse a Dios. Es necesario volverse a Dios porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y cuando usted se vuelve a Dios, usted está preparado para todas las circunstancias, para todas las sorpresas que puedan venirse. Dice la palabra, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Entonces usted que está presente, usted que dice, bueno, yo quiero que mi familia lleve un rumbo distinto. Yo voy a empezar a trabajar en la obra del Señor. Gloria a Dios. Tenemos que estar preparados para las circunstancias que vienen. Y la mejor preparación es que usted reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. No sé si alguien, bueno, cuando nosotros llegamos a Jesús no es que no van a ocurrir pecados, porque dice que bueno solo Dios, pero dice la palabra, hijos, escribo estas cosas porque si habéis pecado, abogado tenemos, Cristo el justo. Entonces, una de las condiciones de una nueva vida en Cristo es estar pidiéndole perdón continuamente para que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero que los que están ahí y los que van a ver este video, quiero hacerlo porque tengo que darle la oportunidad de repetir una pequeña oración que cambia la vida. Y me gusta hacerlo siempre
porque yo sé que ahí hay una gran bendición. Podemos decir: Señor Jesús, en esta hora yo confieso que he fallado, pero también confieso que a pesar de mis pecados, hoy reconozco que te necesito. Te abro mi corazón para que entres en él y vivas en él. Hoy reconozco a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Dios les bendiga, hermanos, y bendiciones a todos los que se están conectados, al pastor Silvestre Simón allá en Estados Unidos, al hermano Javier Chávez, a Ineda, al hermano Santo que está conectado también, hermano Fernando, Denis, Dios te bendiga, Denis, bendiciones. Y estaremos nuevamente el viernes a la misma hora y por esta misma frecuencia. Dios les bendiga.